Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar el evento. Bueno, como es costumbre, en todos nuestros eventos ponemos todo en manos de Dios, entonces vamos a dar el inicio al evento con la oración de inicio a cargo del fraterno Gustavo Ortiz. Gracias, Guito. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que vienen hoy por primera y segunda vez, y a toda la membresía, a todos los que nos miran también por redes. Hoy es un día muy especial, y una bendición estar aquí hoy con ustedes, y queremos dar gracias a Dios por este día. Los invito respetuosamente a poner una actitud de oración. Papito lindo, en este día te damos gracias porque nos permites estar el día de hoy acá en este desayuno compartiendo, para compartir con estos hombres valientes que vienen a dar tu testimonio. Gracias te damos, papito lindo, y venimos con un corazón dispuesto, Padre Celestial, para que tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu gozo y nos mires con agrado. Papito lindo, te damos gracias por cada uno de los hombres hoy acá representados, por cada familia, y a los que nos miran en redes, y a los que no pudieron venir también, papito lindo. Te damos gracias, papito lindo, porque hay muchos hombres que estamos acá, que somos padres de familia, y nos sentimos muy honrados que tenemos hijos, Padre Celestial, que son herencia de Jehová, y que como tal herencia nosotros los cuidamos con alta estima, porque tú nos los has dado. Y también estamos seguros y por fe que tú, papito celestial, estás con nosotros, guiándonos, gobernándonos y caminando con nosotros. Gracias, papito lindo. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú seas el invitado de honor en este evento, que tú controles y guíes a estos testimonios, a estos hombres, para que nuestros corazones sean llenos y sean transformados conforme tu voluntad, papito lindo. Te damos gracias por los alimentos, provéele al que no tiene, a la viuda y al huérfano. Te damos gracias todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por esa oración. Ahora vamos a tener, siempre les voy a recordar que el papelito de la entrada, que lo coloquemos delante de nosotros para que la gente que nos está sirviendo pueda ver cómo está el despacho de los desayunos. Ahora bien, para continuar con el evento, vamos a tener la visión. La visión nos la va a dar el fraterno José Rodríguez. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Rodríguez. A mí me toca contarles cómo inició esto, cuál fue la visión de nuestro fundador. Pues nuestro fundador es un americano con descendencia armenia llamado Demos Shakarian. Él miraba que cuando iba a las iglesias solo llegaban mujeres, niños y hombres de la tercera edad. Y entonces él tiene ganas de formar esta fraternidad para que hombres como nosotros vengamos a hablar lo que significa Dios en nuestras vidas y cómo Dios nos ha sacado de ser hombres muertos en vida. El camino no fue fácil, dice la historia que fueron más o menos 14 meses los que él hacía este evento y no llegaba gente, llegaba muy pocas personas, y entonces él le da chance a estos eventos de hacerlo pues una última vez. Dice, pues si no funciona, pues le vamos a dar de baja al evento. Él lo consulta con su esposa esa noche, un día antes, y le dice la esposa, mira, ¿por qué no pones la fraternidad en manos de Dios? Dice que Demos se hinca a orar sin cesar, y él en una de esas le dan una visión
y el Señor le muestra un montón de hombres muertos en vida, encadenados, demacrados. Al recibir ellos el amor de Dios, la misericordia, pues ellos se vuelven hombres en vida. Los hombres antes muertos cobraron vida, dice. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno entrega de verdad sus problemas, entrega tu vida, entregas tu matrimonio, todo lo que le entregues al Señor, el Señor te lo dará con gozo. Y pues entonces la visión se cumple, la fraternidad crece, se vuelve internacional, estamos en muchas partes del mundo. Y yo te quiero decir, yo pasé también por ese umbral, venía muerto en vida, venía con miles de problemas. Te puedo decir que venía más preocupado por hacer un negocio, porque pensé que venía a hacer un negocio, preocupado por ver si conocía a alguien, y pues la verdad que venía a hacer el mejor negocio de mi vida. A mí de verdad me impresionó mucho la perseverancia de Demos cuando entendí lo que yo te estoy explicando hoy, porque ese día en realidad no le puse atención. Yo lo entendí viniendo viernes a viernes a viernes. Yo escuchaba testimonios de vida y de verdad algunos testimonios de verdad me impactaban. Otros no mucho, pero habían fragmentos del testimonio de las personas que verdaderamente decía yo, wow, está pasando o pasó por algo similar a lo mío. En esta fraternidad encontré un secreto que me lo dijeron muchos de los servidores, y era, tenés que servirle al Señor. ¿Y cómo se hace eso, verdad? Pues haciendo esto, diciendo de verdad que todo lo que te propongas y lo pones en manos de Él te lo va a dar, de verdad te lo va a dar bien. Yo te digo que yo vine la primera vez a esta fraternidad y a los escasos 4 meses de yo venir aquí, yo empecé a ver milagros financieros en mi vida. Yo tenía peticiones, no de ese día que vine, sino de años, te estoy diciendo 10 años atrás, y a mí me empezaron a pasar cosas increíbles. No te estoy vendiendo nada, solo en realidad me emociona contarlo, porque en realidad soy otra persona. En realidad la gente que me mira me dice, de verdad estás cambiado, y para mí eso es una bendición, y es una bendición poder estar aquí, una bendición poder desearles feliz día al Padre. Hoy estoy acompañado de mi padre aquí, entonces también eso me emociona mucho. Y te tengo que explicar por qué también Demos le puso el nombre de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Pues fraternidad porque pues somos un grupo de personas que nos juntamos aquí, se juntan en cafeterías, restaurantes, salones, y lo que venimos a hablar son escuchar testimonios de personas que su vida ha cambiado desde que se la entregan a Cristo. Internacional, pues estamos en muchísimos países en el mundo. Solo en Guatemala hay 200 capítulos, que es lo que le llamamos a lo que estamos aquí. Así que si no te queda cerca venir al Camino Real, puedes preguntarle a cualquiera de los servidores y te podrá decir dónde están los 199 capítulos restantes. Hombres de negocios, pues somos las personas cabezas de hogar, somos líderes, tenemos empresas. Y el Evangelio Completo, pues aquí se ven milagros, se ven sanidades, liberaciones, reconciliaciones, se ven cosas maravillosas. Así que bienvenidos a esta fraternidad. Esta fraternidad ha cambiado vidas alrededor del mundo, ha cambiado la mía y no dudo que cambiará la tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias, José, por esa visión. La verdad que, como bien lo han dicho los fraternos, hoy estamos celebrando el Día del Padre. Entonces quiero invitarlos a que se relajen, a la gente que está en redes, que disfruten este evento, que disfruten sus alimentos. Y ahora vamos a tener el honor de escuchar el primer testimonio. Y por ser el Día del Padre tenemos a Ricardo Aceituno con su padre Ricardo Aceituno. Ese aplauso para nosotros es mucho, pero poco para el Señor Jesús. Un aplauso para Él, por favor. Para mí es un regalo de Dios estar aquí compartiendo con mi hijo. Pocas veces lo hemos hecho. Pero un regalo de Dios más grande, cuando Dios permitió que a través
de un recibimiento que me hicieron hace 37 años, yo llegué a la fraternidad. Un tipo que no creía en religión de nada, una persona que a los 9 años fue papá y mamá, me quedó una marimba de hermanos, un enfermo de la cabeza, una de 2 años, había hambre, había necesidad, y no sabía qué hacer una persona de 9, 10 años, sin papá, sin mamá, y toda mi familia vivió por su ausencia. Nunca tuve un familiar que se me acercara a regalarme una tortilla, llegaban y me decían, pero ahí está Dios, pero no lo veo, Si me hubieran regalado una tortilla, pues yo le hubiera agradecido y hubiera pensado que veras, tal vez estaba Dios, porque yo crecí que mi padre no creía en nada, y lo único que recibí en ese tiempo fue látigo, golpe y malos tratos. Y claro, lo que uno recibe, eso da. Muchas veces nuestros padres son ausentes, muchas veces nuestros padres gozan pegándonos, desquitándose de lo que a ellos como los trataron, y nunca muchos tienen tiempo de darle un apretón de manos a uno, de niño, tal vez uno con problemas, tal vez con necesidades, y lo que recibí fue látigo toda mi vida. Nunca quise a mi padre. Pasaron los años, apareció mi abuelo que era coronel, me quitó a mis hermanas, me quedó el hermano enfermo y los otros hermanos. La realidad es que eso me hizo tener una visión en mi vida sin saber que estaba el 4º año, 5º año, y si ellos pueden, yo puedo. Y eso me hizo que empezar a aprender un montón de trabajos, sé muchas cosas en la vida, más que todo el sufrimiento, el hambre, la necesidad, cuando tenía que presentarme en una escuela donde se celebraba un día de la madre, día del padre, todos bien limpitos, y yo con mi único vestuario, pantalón y camisa que me lo lavaba en la noche una hermana, y eso me servía, descalzo. Pero pasaron los años, y aquel afán de llegar a tener, de llegar a hacer algo, pues me hizo pasar adelante. Pasaron los años, llegué administrador de una empresa, y fue un caos, porque con la que yo pensaba casarme, con la que yo quería tener muchos hijos, y darles lo que yo nunca tuve, ni una pelota plástica para jugar, nunca tuve nada, con eso les resuelvo todo, y la realidad es que empecé a ganar mucha plata, y pensé en casarme y darles lo que yo nunca tuve, pero la realidad fue que esta mujer me engañó con mi mejor amigo, y me encaminé, en vez de a donde yo ya estudiaba, a la cantina. A mí no me gustó el guaro, me encantó. Bebí 5 años totalmente, todos los días, de día y de noche, así trabajaba, hasta que me tuvieron que sacar del trabajo y de varios lados. Hace 53 años cumplí el 17 de junio de no beber, después de haber pasado lo peor en el alcoholismo, de ser una persona humillada, despreciada, maltratada. Hoy, porque poco tiempo tengo para poder contar eso pasado, pero sí fue un pasado desastroso, el cual lleno de odio hacia mi padre, hacia la sociedad que tenía, y caí en lo último: delirio en tremens, visual, lagunas mentales, temblores persistentes. Y una vez, por andar peleando en la calle, me encantó el box, fue mi hobby. Y ahí los policías de antes le pegaban y lo metían al bote, uno solo con que se les quedara viendo. Y ahí dentro decía, mamá, ayúdame. Yo ya no quiero beber. Yo quiero dejar de beber, pero no puedo. Había tomado de todo para dejar de beber y nunca pude dejar de beber. Hace 53 años, cumplí el 17 de junio. Esa noche, en ese cuarto, una propiedad que me habían dejado, no conocía a la abuela que lo dejó. Ahí, ese cuarto vendiendo pegamento, marihuana, yo le di posar a un montón de gente que le echaban de sus casas, varones, niños, que los papás no tienen tiempo de darle un consejo a uno de hijo, no tienen tiempo de darle un apretón de mano. Pero sin saber, le estaba sirviendo a Dios, brindando esa casa. Bueno, pasó el tiempo también me está avanzando, y la realidad, empecé a navegar en otra forma de vida. Hace 53 años yo conocí a la mamá de Ricardo. Hace 50 años, voy a cumplir ahorita, tenemos de casados
y les empezaron una vida desastrosa. A mi esposa y a ellos un maltrato. Se perdieron 4 niños, 3 varones antes y una mujercita. Tengo 3 mujeres y un varón. Esa es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, y ya este año se recibe un nieto de auditor y el otro de una de abogado. La realidad es de que todos son profesionales, todos están bien. Y la realidad es de que aquel hombre amargado, triste, porque tenía ya de todo, tenía un servicentro de mecánica, tenía propiedades, tenía vehículos, tenía familia, pero no era feliz. Tenía algunos medios también, pero no era feliz. El dinero no hace feliz a la gente. Y Dios nos mandó para ser felices y yo maltrataba a Dios. Un día precioso llegué a Hombres de Negocios hace 37 años y no me quedé por los testimonios ni por la visión, que más peor testimonio el que yo llevaba, por la bienvenida. Esa bienvenida de amor que Dios da a través de estas personas cuando lo reciben a uno, eso me hizo entrar. Y hasta la fecha, pues, 37 años de estar sirviendo en la iglesia y de estar sirviendo en sal en este movimiento. Fui en los capítulos de antes, estuve sirviendo mucho con John Carret, Pepe Fon, Calderón, que se inició desde el sur y empezó. El sur es padrino del capítulo, el 4º capítulo que Dios me permitió formar. Y fue otra dimensión que en fin, al Sahel. En ese seminario avanzado para leer, ahí me burlaba de todo lo que pasaba, me reía de aquellos que lloraron, de aquellas cosas que se ven ahí. Pero ahí caí tirado, ahí recibí esa presencia del Espíritu Santo y desde ahí para adelante mi vida fue otra. Ya nunca les volví a pegar, ya fui otra persona, pero ahora quiero que mi hijo siga porque mi testimonio es muy largo y él les podrá testificar. Si Dios, ese poder del Espíritu Santo que ahí recibí, que me ha hecho pescador de hombres, ese es mi servicio, pescar hombres para el Señor, y hay experiencia de vida de todo campo, y la realidad, Él les podrá comentar parte de cómo los trataba aquel buen hombre. Que Dios me los bendiga. Bien, siguiendo con nuestro testimonio, la fraternidad no solo restaura vidas, restaura familias. Hoy la verdad es un regalo de Dios para mí el poder compartir con mi papá. Pero no solo está mi papá aquí, también está mi primo. Dios ha hecho una gran obra en nuestra familia. Y ustedes escucharon el testimonio de mi papá. Yo tengo varios mentores en mi vida, muchas personas a las que yo admiro. Pero realmente las 2 personas que representan o que me enorgullecen es mi mamá y mi papá. 2 personas de un origen muy humilde, pero muy trabajadoras, y que dieron todo por sacarnos adelante a mis hermanas y a mí. Ustedes ya escucharon el testimonio de mi papá. Mi casa era un desastre total. ¿Y saben qué era lo más irónico? Que en ese momento mi papá ya no bebía. Yo he escuchado en esta fraternidad que dicen que si quieren conocer el infierno, que visiten la casa de un alcohólico. Y mi papá no era alcohólico, y mi casa era un infierno. ¿Y saben qué otra cosa es irónica? Que todos los domingos, religiosamente, asistíamos a la iglesia. Todos los domingos. Estábamos mis 3 hermanas, mi papá, mi mamá y yo, sentados regularmente en el centro, y mi casa era un desastre. Pero algo pasó, y hoy nos encanta a mi papá y a mí, primero, ver el capítulo como está. Segundo, ver tanto joven hoy. Es una verdadera bendición. Quiero darles un comentario. Acá en Fraternidad, nada es impuesto. Todo es voluntario. Y todo se va desarrollando conforme a las decisiones que nosotros vayamos tomando. Y hace 37 años ocurrió algo
que iba a cambiar completamente el destino de nuestra vida y de nuestra familia. Y eso que ocurrió fue que este hombre llegó a un evento de hombres de negocios, un día miércoles a mediodía. Pero lo importante no fue que llegara, lo importante fue la decisión que tomó. Y hoy mi papá me cedió el privilegio de poder contar esa parte de su vida. Y la decisión importante que tomó fue que él ese día decidió iniciar una relación personal con Jesucristo. Una decisión trascendental. Y otra decisión muy importante que mi papá tomó fue que 8 días después decidió asistir a su seminario avanzado de entrenamiento para líderes, SUSAEL. Otra decisión tremendamente importante. Yo no les puedo decir qué fue lo que mi papá vivió en su seminario SAEL porque yo no estuve con él. Lo que yo sí les puedo dar testimonio fue lo que ocurrió en mi casa después de que él regresó. Y este hombre que ven acá, nunca más volvió a ponernos una mano encima a mis hermanas y a mí. Y por eso es que estoy parado hoy aquí, porque es la verdad. Este hombre que antes gritaba, que antes nos golpeaba, que no se le podía hablar, de repente yo me levantaba y lo escuchaba cantando alabanzas en la regadera. Y Dios empezó a hacer una obra extraordinaria en mi papá. Pero Dios no se quedó ahí. Dios hizo otra obra extraordinaria en mi mamá 3 años después. Y lo mismo que hizo mi papá, lo hizo mi mamá, solo que mi mamá en la iglesia en donde nosotros nos congregamos, una mujer neurótica, loca, la transformó en una mujer amorosa. Dios hizo una gran obra en mi familia, pero Dios no se quedó ahí. Llegó mi turno. A mí me tocó también tener ese encuentro personal con Jesucristo. A mí me contaron que Jesús había venido no a condenarme, sino que a salvarme, a perdonar mis pecados. Tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros, algunas personas somos de un corazón un poco duro y somos un poco tercos, ¿ustedes? Porque yo, a pesar de ver la obra maravillosa que Dios estaba haciendo en mi papá y en mi mamá, yo decidí que no. Decidí que en ese momento de mi vida no quería relacionarme con Jesús. Y eso va para los jóvenes. Y entonces, pasé 13 años de mi vida llenando mi vida de pecado, amargura, tristeza y soledad. 13 años después, conocí a la mujer que fue mi ex esposa. Decidí casarme con ella. Voy un poco rápido porque quiero avanzar. Y después de que me había casado, yo era un hombre de 25 años que acababa de cerrar mi carrera universitaria, me acababa de casar con la mujer de mi vida, tenía una economía estable, una familia integrada. Sin embargo, 2 semanas después, yo estaba acostado, mi ex esposa estaba durmiendo a la par mía. Reconocí que nada ni nadie, ni siquiera mi ex esposa, me había podido quitar ese vacío, esa amargura, esa tristeza y esa soledad que cargaba en el corazón. Yo le agradezco muchas cosas a mi papá, pero una que le agradezco primordialmente es que él siempre se preocupó, no porque yo viniera a la fraternidad, sino que porque yo decidiera relacionarme personalmente con Jesús.
Y cuando yo sentí esa necesidad de buscarlo, yo sabía a dónde ir porque mi papá ya me había mostrado el camino. Un día martes a medianoche, martes en la noche, en un evento como estos, en una oración que vamos a hacer más adelante durante el desarrollo de este evento. Yo no recuerdo qué fue lo que dijo el segundo testimonio, pero recuerdo que me impactó de una manera tan grande que por primera vez en 25 años sentí arrepentimiento genuino de mis pecados. Pero más que arrepentirme, sentí el deseo de cambiar. Y en esa oración que nuestro estimado fraterno, el segundo testimonio, va a hacer, le pedí perdón a Jesús. Y le dije que me perdonara. Y que si Él me perdonaba, yo lo iba a servir. Y por eso es que a nosotros nos encanta hablar de Jesús. Porque Jesús me perdonó. No me condicionó. No me dijo, mira, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Simplemente me abrió los brazos, me recibió con amor. Y empezó a caminar conmigo. De esa decisión ya han sido 20 años. 20 años donde hemos pasado diversos procesos, batallas, como ustedes quieran llamarlo. Pero hasta el día de hoy, Jesús ha estado con nosotros. Y hoy tengo la oportunidad de decirle a mi papá que de veras me siento orgulloso de él. No se imaginan las gracias que le doy a Dios de que mi papá haya decidido relacionarse con Jesús, porque transformó nuestra familia. Y esa es la invitación que va a todos nuestros estimados que vienen por primera y por segunda vez. Ustedes hoy acá están sentados con un propósito. Dios quiere bendecirlos, pero no solo a ustedes. Dios quiere transformar su casa. Dios quiere transformar su descendencia. Dios quiere involucrarse en la vida de sus hijos. El tiempo que ustedes invierten acá, no solo lo están haciendo por ustedes, lo están haciendo por sus familias. Y en el tiempo, Dios les va a mostrar que valió la pena. Así que les queremos desear un muy feliz Día del Padre. Que la hayan pasado muy bien. Que disfruten a su familia. Que disfruten a lo que tienen. Y que sigan recibiendo lo que Dios tiene preparado para ustedes. Muchas gracias y buen provecho. Muchas gracias ahí por ese testimonio tan gratificante, y de verdad quiero decirles a todas las personas que vienen por primera y segunda vez que este evento fue montado especialmente para ustedes, que si ustedes están aquí, la persona que los invitó realmente los ama, esa persona se preocupa por usted y hoy los está invitando a hacer el mejor negocio de su vida. Ahora vamos a pasar a la presentación de servidores. Voy a empezar de mi derecha a mi izquierda. De segundo testimonio tenemos al fraterno Julio Aguilar. Aplauso. Visión a José Rodríguez. Primer testimonio a Ricardo Aceituno papá y Ricardo Aceituno hijo. Y oración por la ofrenda a Luis Pedro Méndez. Bueno, como siguiente punto vamos a presentar a estas personas que nos están visitando por primera y segunda vez. Los voy a invitar a que se pongan de pie y al oír su nombre y que se queden de pie para dar una calurosa bienvenida. El primero sería Carlos Chinchilla. Un aplauso. Segundo, Diego González.
Esta persona ya nos visita por segunda vez, Moisés Everest. Esta persona viene por primera vez, Paul Iliva. Oscar Ortiz. Nisha Tobías. Diego Barrera. Y Rodrigo Boy. Estas son las personas que nos visitan por primera y segunda vez, así que por favor démosle una calurosa bienvenida a todos. Continuando con nuestro evento, vamos a pasar a la parte de anuncios. Como todo buen evento, tenemos una parte de anuncios y estos van a estar a cargo del fraterno Rafa Cuestas. Aplausos. Gracias, gracias, buen provecho. Pues ustedes escucharon ya en los testimonios que existe un seminario al que asistimos cuando empezamos en esta fraternidad y se llama el Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. Ahí usted va a recibir un entrenamiento para poder ser parte de este grupo de servidores y servir no solo en este capítulo, sino en otros capítulos o en su iglesia donde usted
sea llamado por Dios. Así es que hoy ya escuchamos lo que decía Ricardo, no nos quedemos solamente en venir a estos desayunos, involucrémonos en el servicio, porque ahí está verdaderamente el secreto de esta fraternidad. Ese Sahel próximo es a fin de mes, y va a ser el día 27, 28 y 29 de este mes. Si usted está interesado en ir a ese Sahel, no se preocupe, nosotros en este capítulo los invitamos, solamente tiene que apuntarse allá en la mesa de membresía a la salida, nos da su nombre y un teléfono de contacto y nosotros le estaremos mandando la información de cómo tiene que irse. Si usted se quiere ser miembro de este capítulo, el costo de la membresía anual tiene un costo de 150 quetzales, también la puede pagar allá con el tesorero, y también hay una membresía vitalicia que vale 1,250 quetzales. Pronto, en el mes de agosto, el 15, 16 y 17 de agosto, va a ser la convención mundial de esta fraternidad. Ya escucharon ustedes nuestro nombre, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Así es que esta fraternidad está no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino en África, en Asia. Y esa convención mundial es una oportunidad bien interesante de ir a conocer miembros de esta fraternidad, donde comparten igualmente que aquí sus testimonios de cómo Dios los ha alcanzado allá en Tailandia, en Indonesia, en Ghana, en Nigeria, en los Estados Unidos o en Guatemala. Es una oportunidad para hacer amigos donde quizás usted nunca hubiera tenido amigos, y ir a conocer que el poder de Dios funciona para blancos, negros, amarillos, para en inglés, en francés y en idiomas que usted quizás ni conoce. Así es que es bien interesante ir a esa convención. Este año es en Miami, nos queda cerca, así es que para los que tengan interés de ir, se está haciendo un grupo de este capítulo donde vamos a estar tratando de atenderlos allá en Miami para que la pasen bien. Y también hay una convención nacional, esa convención es a mediados de noviembre, ya puede comprar su paquete para esa convención. Igualmente esa convención es en el Hotel Tikal Futura y empieza el viernes y termina el sábado. Ahí nos reunimos todos los de los capítulos de Guatemala, viene gente del interior, gente de diferentes capítulos de la capital, y es una oportunidad para conocernos y para compartir qué está haciendo cada uno de los capítulos y escuchar testimonios de aquí de Guatemala. Regularmente hay invitados internacionales para que vengan a participar. También no se pierda esa oportunidad de confraternizar y conocer más gente de esta fraternidad. Así es que los dejo con el evento. Pero antes quiero invitar a una persona que se acaba de ir a ese Sahel y quiero invitar a Álvaro Obrán, perdón Álvaro, que nos compartas un poco de qué fue lo que viviste en ese Sahel. Buenos días, compañeros. Para mí es un gustazo estar acá frente a ustedes. Muy feliz Día del Padre para todos. Y brevemente quiero comentarles lo importante y lo que ha marcado mi vida el haber asistido a este Sahel. Yo me casé a muy temprana edad, 19 años de edad, al año siguiente de haberme graduado del colegio. Pues lógicamente no estaba preparado para la vida. Nació mi hija, la cual desde 8 días de haber nacido empezó con problemas renales, una situación muy difícil. No había en nuestro medio en ese entonces nefrólogos pediatras ni urólogos pediatras, y pues ella pasaba con infecciones urinarias, pues como les digo, a los 8 días. Le daban antibiótico, pasaba 15 días bien y nuevamente volvía a recaer. Y así vivió los 10 primeros meses de su vida, hasta que vieron que el problema ya estaba causando daños severos en su riñón. Tuvimos que salir corriendo para Houston debido a eso, que no habían médicos acá que pudieran tratarla. Y así pues lógicamente desde temprana edad me tocó vivir etapas muy duras de mi vida que me fueron marcando. Después de ello
me divorcié. A los 6 años de estar divorciado volví a casarme y pasamos 10 años sin poder tener familia con mi segunda esposa. Otro golpe muy duro para mí. Y pues a los 10 años de estar casados decidimos adoptar. Y después de adoptar, al año de ello, pues viene nuestro primer hijo con mi segunda esposa. Lógicamente, imagínense lo que eso representaba para nosotros. Pero para mí, como un padre, podemos llamarlo herido, siempre tuve en un escaparate a mis hijos. No los dejé desarrollarse, no les permití ser felices. Me preocupé. Me preocupé solo de darles lo material. Toda la vida tuvieron los últimos juguetes que salían. Tontamente, ropa de marca, tenis de marca, lo último. Y eso es lo que me preocupé de darle a ellos. No los dejé ser felices. Les compraba su bicicleta y no los dejaba usarla porque tenía temor de que se fueran a golpear y que les fuera a pasar algo por todo lo que me había tocado vivir. Y así fue hasta que pues fueron adolescentes y crecieron. Debido a esa mala orientación y falta de paternidad que tuve hacia ellos, mi hijo mayor fue diagnosticado con depresión severa y ansiedad. Ha tenido que ser tratado por psiquiatras, psicólogos, que realmente no se logró ningún avance. En pandemia llegó lo que menos quería y esperaba. Después de todos estos problemas, mi hijo empieza a maltratarse él personalmente. A través de esa depresión que tenía, se golpeaba la cabeza, rompía todo lo que tenía a su alrededor. Y por último, cae en las drogas. No tienen idea del dolor que eso representa para un padre. Al final, logramos a través de un terapeuta que nos recomendaron que él avanzara, más o menos, pues fue avanzando poco a poco, logró dejar las drogas, pero al final, mi padrino, Herbert, gracias, me invitó a venir aquí a la fraternidad, sabiendo de todos los problemas que acosaban mi vida, y a las 2 veces tenía de haber venido acá cuando sentí la necesidad de ir a Sahel. Voy a Sahel, pero antes de ir, otro gran amigo me recomienda que invite a ir a mi hijo. Yo lo había perdido. Éramos 2 desconocidos. Y a través de Sahel, yo logro recuperar a mi hijo. Logro vivir la parábola del hijo pródigo. Mi hijo está de vuelta en casa. Bendito sea Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y de empezar a vivir como debimos haberlo hecho desde un principio. Gracias. Muchas gracias por ese testimonio. Y si se dan cuenta, hay un denominador común en todo lo que todas las personas que han pasado aquí a hablar, es de pasar de muerte a vida. Les recuerdo también que porfa pasen sellando su ticket de parqueo, los que no lo han hecho, y que el próximo viernes vamos a estar aquí. Los que cuando vayan a venir, por favor traigan a un amigo, inviten a un amigo. Vamos a tener ahora el tiempo
del fraterno Luis Pedro Méndez para su testimonio de ofrenda, oración de ofrenda, perdón. Buenos días, mi nombre es Luis Pedro Méndez, como bien dijo Diego. Yo vine a este capítulo un 7 de febrero, bueno, de este año. La verdad es que no tengo mucho tiempo de estar en la fraternidad, de pertenecer a la fraternidad. Sin embargo, pues quiero contarles de que yo en toda mi vida pues he tenido una relación con Dios que yo consideraba que era buena, siempre uno pensando que yo tengo mi modo de llevar esa relación con Dios. Llegué a conocerlo en una época de mi vida bastante, es decir, me involucré como debe ser, digamos, en esa relación con Dios. Estaba tan bien que me acomodé y empecé a hacer todo lo que hacía antes, que obviamente pues no tenía que hacer. Empecé a descarrilarme, otra vez agarré por beber, empecé a tener un montón de problemas que ya los había superado. Sin embargo, a uno lo bloquea, digamos, ese placer carnal, si lo podemos llamar de alguna manera, y se olvida uno de Dios, porque no lo necesitaba en ese momento. Empecé a tener más problemas, y yo tenía esa necesidad realmente de regresar con este Dios que yo había conocido. Oportunamente, Diego me invita a venir este 7 de febrero. Yo con esa hambre que tenía de volver a tener esa relación con Dios, y aprovechando eso, pues también era desayuno gratis, entonces creo que valía la pena el intento, ¿no? Y empezó de nuevo, digamos, esa fue como la primera respuesta que yo empezaba a tener de Dios, porque yo le estaba diciendo, necesito un lugar donde yo me pueda identificar, porque muchas veces nos pasa que nos sentimos señalados o acusados y no cabemos en ningún lado. Entonces yo dije, este es el lugar perfecto, porque como dije, ahí dijo alguien por ahí, hay otros peores que yo. Entonces creo que tengo solución, ¿no? Me sentí identificado, o sea, escuché muchos testimonios que me impactaron grandemente, y empezó ese camino. O sea, sí, yo, como bien dijo, no está por acá el licenciado Osorio, estamos en construcción todavía. Sin embargo, mi vida ha cambiado mucho. Siempre, pues hay dificultades, sin embargo, con Dios, estas dificultades son más fácil resolverlas. Quiero contarles rapidito, yo, pues ya estando en la fraternidad, un jueves, fue hace poco que hubo feriado, estaba en unas actividades y llega un señor a decirme que mi casa estaba en remate. Yo tenía una demanda desde el 2023, yo sin estar notificado, sin nada. Y resulta que estaba ya la casa, de hecho ya la habían rematado, o sea, literalmente ya me había quedado sin casa. Y obviamente esa noticia me cae, pero literalmente como balde de agua fría. Es increíble, y les digo que es increíble no porque no lo crea, sino porque esa noticia no me destruyó. O sea, la recibí y definitivamente fue una noticia que impactó, que nos hizo sorprendernos con mi esposa. Y me nace decirle a mi esposa, mira, no te preocupes, lo vamos a resolver. Que créanme que no sabía yo cómo iba a pasar, pues obviamente. Si había que pagar 100 y pico de mil, 150 y tanto mil de quetzales, yo no los tenía en ese momento. Vengo yo el viernes siguiente y yo en mi mente decía, no, esto señor lo tiene que resolver Dios, esto no, yo no puedo, o sea, definitivamente yo no puedo.
lo puse en oración cuando terminó ese capítulo de ese viernes, lo puse en oración, oramos específicamente por eso. Pasamos un fin de semana de película, comiéndonos las uñas y todo, y orando a Dios y confiando de que todo se iba a resolver. El día lunes, todo Dios lo fue poniendo en su camino, porque obviamente yo el viernes empecé a investigar y averiguar cómo estaban las cosas. Hasta el lunes me informaron realmente cómo estaba todo, me dieron la cantidad que había que pagar. Yo llamo a una persona que de alguna manera he tenido conflicto durante mi vida. Hasta hoy hemos ido pues tratando de resolver esas diferencias, que es mi padre, que lamentablemente no está acá hoy. Y me tuve que quitar ese orgullo y decirle: mira, padre, tengo este problema, sos el único a quien yo le puedo pedir que me ayude. Él habla con su esposa y no pasan ni 5 minutos, su esposa trabaja, y ese día casualmente, y digo casualmente que no es una casualidad, yo sé que Dios todo lo tenía ya preparado, y ese día ella estaba con mi papá. Entonces mi papá le comenta por teléfono ahí lo que estaba sucediendo, me llama de regreso y me dice: mira, está bueno, sin decirme nada más, o sea, sin decirme, pero ¿por qué? Que es las típicas que uno espera, digamos, de regaño. Está bueno, me dijo, juntémonos a tal hora, en tal lugar. Me hicieron el cheque, aquí está, solo pues tenemos que, por formalidades que de plano hay que hacer, y resolví. Definitivamente Dios intervino. O sea, ¿cuándo? Y digo ¿cuándo? Porque de ese día hacia atrás yo no había tenido esa capacidad de generar ese dinero en un día, y Dios lo hizo. Y aprendí que nosotros le ponemos límites a Dios, porque a veces nosotros estamos así como que: ay Dios, yo necesito hoy 3,000 pesos para pagar algo, cuando en realidad, o sea, Dios no tiene límites y puede ser mucho más grande que esos 3,000, puede ser mucho más grande, no solo hablando de dinero pues, pero ya que me toca que oremos por la ofrenda, pues es un punto para tocar o para hablar. Nosotros le ponemos ese límite a Dios, y esa fue, pues entre tantas lecciones, una de las cosas que yo aprendí en esta oportunidad. No tenemos que ponerle límites a Dios, y tenemos que entender y conocer de que Dios es inmensamente grande. O sea, no hay un límite para Él, y todo, absolutamente todo, lo podemos poner en manos de Dios. Entonces, quiero, por favor, si pueden cerrar sus ojos, vamos a orar por las ofrendas, vamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, porque tú eres misericordioso, tú eres nuestro dador, Señor, nuestro proveedor. Te rogamos, Señor, que protejas y que bendigas, Señor, nuestras finanzas. Te entregamos estas ofrendas hoy como una honra, como obediencia. Queremos sembrar, Señor, para que otras personas también puedan recibir de estas bendiciones que podemos obtener en el capítulo, Padre. Queremos que se nos multiplique para que esa misma provisión pueda llegar a otras personas que estén necesitadas, Señor. Te rogamos que cubras y protejas nuestras finanzas, que protejas nuestros negocios, que nos des la sabiduría para administrarlo correctamente, Padre, y que se multiplique en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Luis Pedro. A ustedes también que nos ven por redes sociales, también pueden colocar sus peticiones y ahí vamos a estar orando por ellas. Estamos ya entrando en la parte final del evento, entonces les pido que se acomoden, si quieren otra tacita de café o té que la pidan. Y ahora es el turno del fraterno Julio Aguilar, el cual nos va a compartir su testimonio. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, en especial a sus familias, a sus hijos. Todo lo que nosotros hagamos por nuestros hijos, Dios nos va a bendecir y nos va a dar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Mi nombre es Julio Aguilar, vengo del capítulo Petén Central, ¿verdad? Y es un privilegio estar con ustedes. Fíjense que yo vengo de una familia totalmente desintegrada. Yo a una corta edad de 9 años aproximadamente descubrí a mi madre con un hombre teniendo relaciones sexuales. Yo no sabía que se trataba esto, o sea, yo lo vi y me sorprendió cuando vi esa imagen. Lamentablemente para mí, mi papá trabajaba cerca de la casa donde yo vivía. Corrió de él a avisarle lo que estaba pasando y él inmediatamente supo que era un problema de adulterio. Hoy lo entiendo, pero en ese momento desde niño no sabía de qué se trataba. Fíjense que llegó la policía, se armó un relajo tremendo y en todo ese relajo, después que se fue la policía, mi hermana me dice, mira Julio, fíjate que mi papá se fue. Yo recuerdo claramente todo esto porque son imágenes que no las puedo borrar de mi memoria. Yo le dije, ¿a dónde se fue papá? Se fue a la terminal porque ya no vuelve. Fíjense que yo agarré para la terminal y estando ya cerca de la terminal yo logré ver todavía a mi papá cuando se subía a una camioneta. Y lo vi, le grité como a media cuadra, pero gritos partidos. Mi papá no me escuchó y la camioneta empezó a caminar. Miren, yo seguí esa camioneta aproximadamente unas 10, 12 cuadras de distancia, pero corriendo así como aquellos chuchos siguen a los amos en los carros. Yo la corrí esa camioneta tratando de alcanzarla, pero yo nunca jamás pude alcanzar esa camioneta. Es la única imagen que tengo de mi papá, la tengo un poco borrosa, un poco así borrosa. Gracias a Dios por ello, porque pueden tener el privilegio de abrazarlo, pueden tener el privilegio de andar papá e hijo, puedes tener el privilegio que te abrace o que te regañe o lo que sea. Mi vida diera por recordar la imagen de mi papá. Muchas cosas pasan cuando la familia se destruye. Muchas cosas. Yo recuerdo que regresé a la casa, pero el problema era más grave para mí porque mi mamá ya sabía. Le habían contado que yo había sido el chismoso. Y resulta que mi mamá ya me tenía mi ropa lista, la agarró y me la tiró en una talanquera. Maldito sos desgraciado y maldito vas a ser toda tu vida. Así señalándome. Lo recuerdo claramente porque le rogué a esta señora durante unas 2 o 3 horas, le supliqué que me dejara entrar. Yo ni sabía ni por qué fregado me estaba pasando eso, yo no entendía nada, absolutamente nada, estaba patojito. Y miren, no me dejó entrar a la casa. Las personas cerca, había un taller de mecánica y me dejaron dormir en un carro abandonado. En ese carro dormí los primeros días. Recuerdo que la comida que yo recogía eran los almuerzos, esas sobras que ustedes dejan ahí. Yo las recogía todas las sobras y armaba mi lunch, mi almuerzo. Y yo con eso comía. Habían días que no había comida y se me pegó un dolor desde acá hasta acá. Tenía que recurrir a los basureros, a los toneles esos de basura que hay en las esquinas de las MUNI, a buscar pedazos de pan bastante malos, arrancarle los pedazos, aguantar la respiración y tragármelo. Porque cuando tenés mucha hambre, si te pega un dolor aquí, se hace aquí. Yo sé que mi muerte posiblemente será del estómago o del corazón por las cosas que he ingerido. ¿Y sabes una cosa? La gente me humillaba. La gente pasaba a la par mía, me decía, mira, patojo, coche, muerto de hambre, busca tu casa. Y cuando yo buscaba la casa, mi hermana, se llama Gloria, se robaba la comida en la cocina, ponía en una bolsa de nylon la comida y yo tenía que cruzarme la calle, agarrar la bolsa y salir corriendo porque si mi mamá me agarraba, me mataba. Al final terminé viviendo en un basurero. Mire, cuando son las 3 de la mañana, cuando estás en esos basureros, te agarra un frío tremendo, te agarra un frío acá, como que tenés un pedazo de hielo pegado. Y mira, aunque agarres pedazos de nylon, te los pongas en el ombligo, en los oídos y en todas partes para que no te cale el frío, siempre hay frío. Yo deseaba que no que amaneciera, sino que saliera el sol, que me pegara y que con el sol yo pudiera sentir calor. Y miren, en esa vida estaba cuando de repente me agarró el gobierno y me encerraron en una institución. En esa institución donde a uno lo encierran,
Tal vez ustedes han oído que queman los colchones, los patojos. A uno lo enllavan a las 8 de la noche. A uno lo desenllaban a las 6 de la mañana. A mí me enllavaban a las 8 de la noche. Yo estaba, mi cama era de este lado. Al otro lado había otra cama que se llamaba Roberto Olivares, recuerdo el patojo, porque hicimos una promesa. El día que vos salgas, vas y avisás a tu familia, y el día que yo salga voy y aviso a tu familia, pero a Roberto lo sacaron una noche, como a las 11 de la noche, y a Roberto lo desaparecieron. Miren, es un tremendo vacío que hay en el corazón de los hijos cuando los padres se olvidan de él. A mí me dijeron en esa institución, 3 formas hay de salir: sos mayor de edad, no podés, tenés 9 años, seas un profesional, no podés, sos menor de edad. La única forma que salgas rápido es que venga tu papá, tu mamá. Todos los días vienen temprano, firman un documento, das la vuelta y te vas, facilito. Yo me bajaba todas las mañanas y me sentaba en unas gradas que habían, y al frente al portón estaba la persona que atendía, y muchas veces llegaban mujeres a sacar a sus hijos. A veces miraba imágenes de mujeres que se parecían a mi mamá y me palpitaba duro el corazón. Yo sentía que mi mamá iba por mí, pero solo eran ideas porque mi mamá nunca llegó. En aquel lugar habían muchas veces que yo soñaba, y en mis sueños, el único sueño que yo tuve en mi vida, el único sueño que tuve en toda mi existencia, yo miraba a mi mamá que llegaba, me trataba como un animal, y como me trataba como un animal, agarraba 2 pastillas, me las tiraba, y yo era feliz porque mi madre me trataba como un animal, pero al final solamente era un sueño. Después, habían veces que yo me moría de calentura porque ahí te encierran a las 8 y de ahí no pasa nadie hasta las 6 de la mañana que te desenllavan. Y miren, hasta entonces, si necesitas una pastilla, hasta entonces te la pueden dar. Muchas veces cerraba mis ojos y así como estoy, yo decía en mi mente, estúpidamente creyendo de que mi papá me iba a escuchar, decía: papá, vení, ayúdame, papá, vení, ayúdame. Así de esa manera lo hacía, pensando que con mi memoria, con mi mente iba a llamar a mi papá, pero nunca pasó. 13 años de mi vida pasé en ese lugar. 13 años con un odio profundo en mi corazón. Odié a mi madre de tal manera que en esos 13 años yo planifiqué la muerte de mi mamá. Yo mismo dije cómo la iba a envenenar, cómo iba en 2 aguacates, cómo iba a deshacerme de esta mujer el día que yo saliera, porque yo decía, algún día me van a abrir ese portón. Algún día voy a salir y ese día esta mujer me la va a pagar. Empecé a odiar a todas las mujeres del mundo y de Dios ni hablemos. Y así pasó mi vida, ya siendo mayor. Cuando abrieron el portón, me dejaron salir increíblemente. En vez de ir a buscar a esta señora, a mi madre, yo me fui a la terminal y allí en la terminal les dije a estos tipos de la terminal que me dieran un ticket, un boleto, para que me mandaran en la última ciudad del norte hasta el final, hasta donde terminara la camioneta, que hasta ahí me mandaran. Ese ticket lo compré y de esa manera fui a parar en aquel lugar. En aquel lugar recuerdo que empecé a trabajar, conocí a una patoja bien bonita, era bien delgada, era joven, tenía sueños, era colegiala. Ella se llama Rosario, pero para mí es la Chayo y seguirá siendo la Chayo, y esa es la única mujer que yo he amado en toda mi desgraciada vida. A la única mujer que he amado. Lamentablemente, cuando no conoces a Dios, solo te vas en palabras, solo te vas en ideas, pero no en acciones. Empecé a cobrarle una por una las cosas que a mí me hicieron a la Chayo. Recuerdo que la golpeaba, la insultaba, la agarraba del pelo, la arrastraba, la pateaba, la subía al comedor, le ponía cuchillos en el estómago, intentaba matarla. Eso hasta ella misma lo dice y lo cuenta porque esto simplemente es real. Yo recuerdo que la amaba con todo mi corazón. En medio de mi borrachera, yo recuerdo que llegaba a las mujeres de los bares, la llevaba a la casa, la obligaba a que me atendiera, y ese era el hombre que amaba a la Chayo. Nunca tuve suficientes pantalones para demostrarle con hechos que realmente lo que había en mi corazón. Y sabes, 4 hijos tuvimos, nunca tuve tiempo para mis hijos, nunca les di una oportunidad. Al contrario, llegaba a las 3 de la madrugada, los tiraba al piso, les tiraba agua, los bañaba y les decía, vayan a bañarse, hijos de tanta. Lo mismo que me recetó mi mamá, yo le estaba haciendo a mis hijos. Todo lo que tú hagas a tus hijos
tus hijos lo van a recordar. Y miren, en esta situación estaba, yo sabía que andaba mal. Yo recuerdo que iba a la iglesia para que oraran por mí, me iban de los evangélicos, los católicos, hasta con los mormones me fui a meter, miren en todas partes, los sabáticos. Nadie quiso orar por mi vida porque sabían que yo era un desgraciado y era famoso ahí en el Petén. Fíjense que en esa situación estaba, 21 años de mi vida en esa situación. 21 años empujando y arrinconando a mis hijos. Nuestros hijos se drogan porque nosotros nunca les damos tiempo. Miren, yo obligué a mis patojos que se volvieran borrachos, drogadictos y vagos, y en esos pleitos que estaban ellos con los otros patojos, muchas veces la Chayo siempre estaba en una ventana orándole a su Dios y diciendo, mira Julio, algún día Dios te va a poner delante de mucha gente y ese día yo me voy a reír de vos. ¿Sabes por qué? Porque con Dios no vas a jugar. Lo que le estás haciendo a los patojos, estás destrozando a la familia. Mira quién soy, mira cómo los tenés. Van mal comidos, mal dormidos, no llevan buena educación porque sencillamente los patojos llegan a dormirse a la escuela. Y todo eso me reclamaba la Chayo. Yo le decía, mira Chayo, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me hablas? De que Jesucristo te va a poner en tu lugar y ahí vas a ver. Y le decía, ¿de qué Dios me hablas? ¿Dónde estaba Dios cuando yo en aquel basurero me agarraban y me golpeaban? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermano Fernando, yo lo recuerdo muy claramente, ¿dónde estaba Dios cuando mi hermano Fernando se murió de frío en una banqueta? Le temblaban las manos. A mi hermano nunca nadie lo veló. A mi hermano nunca nadie le compró una caja. A mi hermano nunca nadie fue donde lo enterraron porque lo envolvieron en una bolsa de nylon negra. Lo amarraron con una pita a un lado y a otro lado lo amarraron con otra pita y quedó de esta manera. Le digo, ¿de qué Dios me hablas, Chayo? ¿De qué Dios me hablas? Si mi hermano hubiera tenido papá o mamá, lo hubieran tan siquiera dado una pequeña caja, sin embargo lo tiraron como XX, soy el único que sabe dónde está enterrado. ¿De qué Dios me hablas? Y miren, de esa manera vivía. Un dolor profundo en mi corazón, un resentimiento bárbaro en mi vida. ¿Cómo podía amar a la Chayo de mis hijos de esta manera? No se podía. Un día tanto agarraron a mi patojo, nos peleamos, andate si querés que te maten. Se fue el patojo y a los 40 metros un pick-up blanco, llegó, agarraron a mi hijo y esos hombres lo subieron a la palangana del pick-up ahí en Petén. Esos hombres se llevaron al patojo. Sin embargo, estaba la Chayo siempre pidiéndole a Dios, Julio, anda a buscar a mi hijo. Mira que unos hombres se lo llevaron. Me lo van a matar, me le van a hacer algo. Julio, por favor, anda. Yo le decía, hay que se lo maten si quieren. Pero esos hombres de ese pick-up eran miembros del capítulo Petén Central, del grupo donde yo hoy pertenezco. Esos tipos, ¿cómo hicieron para llevárselo a saber? No lo sé. Por eso cuando lleves a un sahelita, cuando lleguen a sahelita, infórmenles a su familia. ¿Sabe por qué? Porque la Chayo pasó toda la noche pidiéndole a Dios por su patojo. La Chayo pasó toda la noche pidiéndole a Dios por su patojo. Y cuando mi patojo regresó a los 3 días, y regresó igualito a la mamá. Empezó pidiéndome perdón. Y yo decía, vos estás loco, ahora andas con Billy, andas todo con el rollo, andas otra vez en tu relajo con la mamá. La Chayo y mis hijos todos empezaron a orar en ese mismo lugar donde ella siempre oraba. Y fíjense que oraban para que yo cambiara mi vida. Yo le decía, ¿de qué voy a cambiar? Mi Dios aquí lo tengo en mi bolsa, mi Dios es mi pisto, todo lo que tengo es porque yo lo he ganado, a mí nadie me ha regalado nada. ¿De qué Dios me hablan? Entonces fíjense que en esa situación vivía. Cuando a los 2 meses llegué a la casa y me sorprendió que solo mi hijo grande estaba en un sofá, o sea, el asiento más largo del mueble, ahí siempre hay un asiento más largo, en ese asiento estaba sentado solo. Y me dice, papá, ¿venís bueno y sano? Sí, le dije yo, vengo bueno y sano. Si yo te pido algo para que demostres que me amás, ¿lo puedes hacer? Claro que sí. Yo inmediatamente pensé, dinero. Me metí la mano en la bolsa, saqué 100 billetes, se los puse, me volví a meter la mano, la bolsa, en la llave del carro, y me dice, mira, no quiero ni tu dinero ni tu carro. Quiero que te vayas a un seminario de los hombres de negocio, y cuando empezó a hablarme de eso, me le puse al brinco. Mira, a mí no me andé con esas debilidades, esas partidas de vagos, a mí no me van a cambiar a mí. Un montón de bolos que andan hablando de Dios y un montón de cosas, a mí no me van a enllantar esos cuates, que vayan a enllantar a otro idiota porque yo no soy tonto.
No me dices que tenés que ir, vos me dijiste, no hijo, yo no voy a andar de idiota, menos parado ando contando mi vida, esos son tontos, mano, ¿cómo voy a contarle mi vida yo a otro? Eso no puede ser. Salió la Chayo, salieron con la maleta, salieron otros mis hijos, me la tiraron la maleta ahí, lástima que no está ella, algún día la vamos a invitar porque ella sí cuenta toda la historia como es, más dura, mano. Me la tiraron ahí, mirá, vos le dijiste al patojo que ibas a ir, así que hoy le cumplís. Miren, yo bravísimo, como la gran fregada, agarré la maleta, está bien, me voy, recuperé mis 100 pesos, recuperé la llave. Miren, me voy. Vaya, nada que te vas, papá, me dice mi patojo. Agarró el teléfono, mire, don Ovidio, y el hombre está listo, como quien dice que fuera mercadería. Yo, mira, mire, don Ovidio, el hombre está listo. Pum, se parqué el taxi y el taxista que yo le pagaba que me anduviera de bar en bar, el mismo individuo era el que me estaba llevando. Le dije, mire, don Ovidio, si usted gana conmigo, mire, andándome, mire, don Julio, a mí su patojo ya me pagó, ya usted me lo lleva a la montaña porque me fueron a encerrar allá hasta la Laguna del Tigre, allá buscando pura montaña. Y ustedes conocen el Petén, y si no conocen, vayan a mi capítulo, los voy a llevar. Miren, hasta allá me fueron a meter. Bueno, está bien, me fui a parar allá. El 21 de septiembre del año 2001 había ese seminario Sahel. Yo recuerdo que a la hora de la refacción dijeron, vamos a descansar un poco, vamos a tomar café y a descansar. Descansen ustedes, yo no soy idiota. Agarré mi mochila, me fui a la calle, pero ese día ni un burro ni un caballo pasó por la calle. 2 intentos de fuga hice de ese seminario yo. 2. El segundo intento fue en la noche. Me dijeron, vamos a descansar, así como hicieron, como por eso los ando bien controlados, porque yo soy instructor de Sahel también, por eso los ando bien vigilados. ¿Cómo es que dice la Chayo? Conocimiento de causa, algo así dice la Chayo. Miren, yo traté de salirme a la noche, pero tampoco funcionó. Me regresé, pero bien molesto al seminario. Miren, me tocó dormir con unos cuates que roncaban más que cabezar la embajada. Miren, duro. Miren, pasó, y el mediodía un hombre daba testimonio, él decía, él era mi campeón. Cuando este hombre dijo, él era mi campeón, yo inmediatamente abrí los ojos, me volví a ver al hombre y dije, la Chayo fue. Ella le contó mi vida este infeliz, segurísimo. Porque Mario Barrientos se llama el tipo este, contaba todo, que era bolo, que no sé qué, yo dije, la Chayo es, yo todo le restaba a la Chayo, y el hombre me dice, al que está a mi lado, no es ella, ellos son de Guatemala. Ese día yo empecé a ver la imagen del hijo de Mario, empecé a ver a Armando José, y por primera vez en la historia de mi vida me di cuenta que todo siempre había sido un desgraciado con la Chayo y con mis hijos. Ese día Dios me quitó la venda de los ojos, y ese día decidí ir a pedirle perdón a la Chayo y regresé a la casa. Cuando yo regresé a la casa el año 2001, septiembre, le pedí perdón a la Chayo y la Chayo a mí no me quiso perdonar. La Chayo me dijo, mira Julio, te he aguantado hambre, decepciones, traiciones, desilusiones, vergüenza, porque muchas veces le arrancaba la ropa y la tiraba a la calle. Si querés que te crea, si querés que realmente te crea y te perdone, demostrámelo con hechos. 21 años de mi vida he perdido con vos. Devolverme los 21 años y las promesas que me hiciste. Mira, mis hijos son unos desgraciados, andan mal comidos, mal calzados, mira cómo andan. Mírame, yo soy tu esclava. Si querés que realmente te crea, devolverme los 21 años. En el año 2001, yo tuve una situación bien difícil. Porque le decía a la Chayo, mira Chayo, ¿cómo te voy a garantizar que voy a vivir 21 años? Ese es tu problema. Devolverme mis 21 años. En el año 2001 la Chayo empezó a sacar su bachillerato, porque de joven yo la conocí en segundo básico. Sacó su básico, sacó su bachiller en ciencias y letras, una fiesta tremenda con alabanzas y todo. Un anillo que tuve que ir a dejar empeñado en los dientes de lo carísimo que me costó. Miren, tremendo. Después de eso, empezó la Chayo a estudiar el idioma inglés, 3 años de idioma inglés. La Chayo empezó a sacar en la Universidad San Carlos de Guatemala en la carrera de licenciada, abogada y notaria, y los 10 semestres del pensum, el pensum le dicen, no sé qué significa pensum, de derecho, la Chayo no repitió ni un solo semestre. Detrás de ella venía mi otro patojo, el que era vago, también viendo lo que la madre estaba estudiando, porque tuve que comprar todas las leyes del mundo. Mi casa estaba invadida de cajas porque no había internet en ese entonces. Miren, invadidos de cajas, y mi patojo empezaron a estudiar lo mismo. Hoy trabaja en el organismo judicial ese patojo.
Detrás de él el otro patojo, al ver lo mismo de la mamá y del hermano, empezó a estudiar lo mismo. Hoy es licenciado, hoy también es catedrático de una universidad. Detrás de él, el otro patojo también, yo no sé por qué todos abogados, creo que me quieren clavar en el bote, pero miren, sí, porque qué extraño, ¿no? Que a veces yo los oigo platicar en la casa. Miren que el delito por golpe, el delito por esto, son 2 años, que son 6 meses. A veces los oigo platicando en la sala, yo solo los oigo y veo al cielo. Seré yo, Señor. Me quedo, porque cuando uno la ha hecho, como que oís una patrulla y ya pensás que te van a traer a vos. Entonces, a veces los oigo. Y miren, en eso estaba sacando el 10º semestre en mi último patojo, cuando de repente, en el año 2017, el ángel de la muerte llega y toca la puerta de mi casa. Le he servido fielmente durante muchos años, toda mi vida a Dios. Yo jamás he dicho que no. Nunca he dicho que no. He recorrido desde México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Yo soy mecánico. Muchas veces tengo que prestar dinero para venir a servir. Muchas veces tengo que dejar de comer, porque muchas veces no tengo dinero para pagar. Y en el año 2017, un médico me dijo en Petén, vaya al Lincoln, lleve a su hijo. Yo no sabía ni qué significaba Lincoln. Lo traje, me dijo, a la par del Hospital Roosevelt. Cuando llegué, me dijo al Instituto Nacional contra el Cáncer. Le hicieron una biopsia a mi patojo. Después de la biopsia, resulta que tiene cáncer mi patojo. El oncólogo me dice, mira, los marcadores tumorales de su hijo deben de estar de 0 a 10, si está arriba de 10 hay problemas, si está en 1000 hay muchos problemas. Mi patojo tenía 9 dígitos para ser específico. 9. Mi patojo estaba muerto literalmente. Me llevaron a la zona 9, a Techniscan, una prueba de tomografía computada para ver dónde estaba el cáncer, y ahí salió que mi patojo estaba en un estado de metástasis, que todo su cuerpo estaba totalmente invadido, que solo su cerebro, sus pulmones estaban libres. Ese día me dijeron que valía 1.125 cada dosis de quimioterapia. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? El oncólogo me dice, llame a su papá, llame a su mamá, llame a sus hermanos para que lo apoyen, para que él pueda intentar recuperarse. Y yo decía, ¿de dónde, papá? ¿De dónde, mamá? ¿De dónde? No conozco ni mis abuelos, no sé ni mis tíos, no sé si tengo primos. Una total desgracia. Yo recuerdo que en esa situación estaba, cuando me vi obligado a pasarme al Roosevelt, que estaba ahí pegado. A las 6 de la mañana, cuando le iban a hacer la operación a mi patojo, yo recuerdo que me agarró la mano así. Papá, tengo miedo, ayúdame, me dijo mi patojo. Antes que le pusieran una cuenta así para dormir. Cuando él me dijo ayúdame, yo recordé las muchas noches que yo estuve en aquella cama, suplicándole a mi papá con mi mente, papá, vení, ayúdame, y mi papá no llegó. Ese día le prometí a mi hijo que yo no le iba a hacer lo mismo que a mí me hicieron. Ese día le dije a mi patojo que iba a estar con él. Recuerdo que me senté a la orilla de la cama porque pedí permiso para sentarme a la orilla de él. La cama número 7, el cubículo era el número 2, en el segundo nivel del Hospital Roosevelt, casi al final. Ahí estuvimos. 78 dosis de quimioterapia. 78 dosis. Mi patojo muchas veces se me desmayaba, se me moría. Se le cayó el pelo, la barba, el bigote, se le cambió todo porque tenía 25 años. Y miren, yo sentado, me dolía acá de estar sentado a la par de él. 4 meses comimos juntos con mi patojo. 4 meses dormí en la misma cama de mi patojo. 4 meses. Íbamos al baño juntos, a sus necesidades, a bañarlo. 4 meses en mi corazón diciéndole a Dios, Dios, tú a mí nunca me diste una madre. Mira, Dios, a mí nunca me diste un papá. Mira, Dios, no sé dónde están mis hermanos. Yo recuerdo que son 5. Mira, Dios, tú a mí me quitaste todos los derechos. Yo no he tenido el derecho a hacer nada.
Ni siquiera tuve derecho a jugar con una pinche canica, con una estúpida bicicleta. Y hoy tampoco tengo derecho a tener a mis hijos. Yo reclamo la vida de mi campeón. Yo reclamo la vida de mi campeón. Necesito que él viva. Yo le hice una promesa a la Chayo que nunca iba a volver a llorar. Yo le prometí a la Chayo que durante los 21 años de vida, si lo logro llegar, ella no va a llorar. Y no he cumplido esa promesa a Dios. Yo en todos esos papelitos que ponen, yo le pedí a Dios, no me puedo morir hasta el año 2023, no me debo morir hasta el año 2023. Y miren, de una manera impresionante, después de los 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, empezó a morir uno por uno los patos. Edwin murió delante del papá, la mamá y las hermanas. José María murió frente a su esposa. Alexis, que era de Ragnal, murió frente a su mamá. Y el único sobreviviente era el de la cama número 7, que era mi campeón. El único sobreviviente del Hospital Roosevelt el año 2017, en el mes mayo, junio, julio, agosto, el 4 de agosto. Cuando llegó el oncólogo y me dijo, Julio, vamos a suspender las quimio. Hay un error ponen un vidrio y ponen una cosa así. Marcadores tumorales, hay un error. Vamos a revisar nuevamente a ver cómo está el asunto. Lo volvieron a llevar, le volvieron a sacar la sangre y ahí se quedaron. Y lo que me sorprendió, que estaba la psicóloga. La psicóloga le había explicado a mi hijo cómo él iba a morir. La psicóloga le había aplicado, una médica especialista en dolor, le había aplicado 20 dosis de oxicodona. Es una droga de alto poder, no es medicina. Esta doctora me había dado una aplicación de varias dosis de morfina de liberación prolongada para que si mi patojo se quedaba, en ese momento yo tenía que aplicarle la morfina para que mi patojo se quedara quieto, dormido y se quedara en paz. En otras palabras, que muriera en paz. Sin embargo, ese día se reunieron todos y me llamaron a mí, vamos a ver, esperemos, y cuando salió el resultado, aunque ustedes no me lo crean, después de 9 dígitos, los marcadores tumorales de mi patojo salieron en 0.7. Así como lo dije. 0.7. Para confirmar la situación, me dijeron vaya nuevamente allá a la zona 9, que son los mejores tomógrafos, depende del tomógrafo. Miren, 4.000 y las máquinas cobraron a esa gente. Y ese dinero me lo ofrendaron, porque yo no tengo dinero. Lo metieron, y sabes una cosa, el famoso metástasis y toda esa cosa, mi patojo solo tenía un ganglio aórtico de una medida tan pequeña que no había posibilidad de que se convirtiera en cáncer. Mi patojo estaba libre de todas esas cosas. Nos regresamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, todo el mundo en la casa como que había muerto, saber qué onda. Y cuando yo llegué sorprendido de ver el relajo de gente, todos los de la universidad estaban esperándolo a él. Los de la iglesia también esperándolo, los de fraternidad esperándolo. Todos los días de mi vida yo puedo ver, literal, ver la gloria de Dios caminando en la vida de mi pastor. Y testimonios como estos, como ese testimonio, exigen y demandan de mí que me permanezca siempre en los seminarios a Él, porque yo pertenezco, ustedes lo saben, hasta Él. Miren, para terminar, yo recuerdo que a mí me dijeron, si no perdonas a tu mamá, nunca vas a ser libre. Si no perdonas, no sos libre. Si no perdonas, esa maldición ya te alcanzó a vos, ya te alcanzó a tu esposa, ya alcanzó a tus hijos, esa maldición va a seguir. Recuerdo que con el capítulo Petén Central empezamos una serie de investigaciones a saber dónde yo vivía, porque no recuerdo, yo solo recuerdo que era una esquina, recuerdo que era cerco, era alambre, recuerdo que así cosas, detalles. A los 3 meses de estar averiguando dónde vivíamos, logramos localizar que la dueña de esa casa, de la bronca que había una viejita que recordaba todo eso. Ella dijo para dónde se había ido esa señora, que era mi madre. Cuando fuimos a buscar a mi madre, la encontramos y mira,
padre de familia, y tú, madre de familia que me estás oyendo, todas las maldiciones que tú hagas a tus hijos, esas maldiciones un día tus hijos se van a levantar en el amor de Cristo Jesús y esas maldiciones van a rebotar y te van a regresar. Cuando yo encontré a esa señora, tuve que identificarme. Mire, doña fulana, yo soy fulano de tal, y me dice, mire, usted no me venga con bromas, yo tuve un hijo con ese nombre, ese hijo murió cuando era niño. Yo le recordé a ella, mire, doña Irene se llama, yo soy fulano de tal. Usted me hizo así, 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 así. Usted cuando me agarró con una bolsa de comida, porque una vez me agarró, por eso salí huyendo. Usted me quiso colgar de un horcón. Cuando yo le estaba contando esto a esta señora, empezó a llorar. Y empezó a creer que realmente yo era su hijo. Y mire, don Julio, me dice, yo no tengo moral para llamarle hijo, pero hágame un favor, permítame llamarle don Julio. Por eso es que ustedes oyen a la Chayo decirme don Julio, ella nunca me dice Julio, porque se grabó eso. Me dice don Julio esta señora. Le pedí perdón, la perdoné, nos perdonamos. Hoy tenemos comunicación. Y sabes una cosa, fui a buscar y averiguar dónde estaba mi papá. Hoy es el Día del Padre, o todos los días son días de los padres. No tuve el privilegio de poderlo abrazar. Muchas veces llego al cementerio donde dice fulano de tal, Julio Aguilar, donde lo dejaron a él supuestamente. Me han dicho que ahí está él, ahí está su nombre, está la fecha cuando lo enterraron. Muchas veces me siento frente a donde él lo dejaron y me pongo a llorar. Y le pregunto estúpidamente, porque yo sé que no me va a escuchar, ¿por qué no me fuiste a ayudar, papá? ¿Por qué me dejaste solo? En esos lugares te golpean, en esos lugares te violan, en esos lugares te patean, en esos lugares te hacen cosas tremendas. ¿Saben? Muchas veces pensamos que tenemos seguros a nuestros hijos. Muchas veces como padres creemos que nuestros hijos están seguros porque los protege la PGN, que la Secretaría. Nadie, absolutamente nadie en la vida puede proteger a tus hijos si no eres tú. Dios te necesita, tus hijos te necesitan a ti. Tus hijos no necesitan tu dinero, tus hijos te necesitan a ti. Aunque sea comiendo poco, aunque sea que los regañes, tú tienes en tus manos el poder de poder transformar el futuro de tu familia. Y no me digas que no puedes, porque sí puedes. Sí puedes. Tienes la capacidad. Dios te dio ese poder. Yo no sé qué estás haciendo en tu vida. Yo no sé qué estás haciendo. Yo lo único que sé, y sé exactamente lo que estoy haciendo aquí. Y aunque me cueste servir por la distancia, saben, a las 10 de la noche, el miércoles creo que fue, el miércoles salí a las 10 de la noche del Petén. Y logré venir acá hasta el jueves a las 2 de la tarde porque hay un bloqueo en Río Dulce. Tuve que cruzarme para Cobán, Rachujac, Chichep y tirarme por acá. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Están soñando o están tristemente teniendo pesadillas? No necesitas ser un borracho. No necesitas ser un drogadicto para desgraciar la vida de nuestros hijos. Porque muchas veces nuestro carácter es más fuerte, que es mejor tener un borracho que tener un tipo bien malcriado en la casa. Yo era todo eso y más. Yo era un infeliz que nunca tuve visión para mi familia. Eso era lo que yo era. Y es lo mismo que pasó con esta fraternidad. Ustedes saben que pasó 14 meses sin prosperar. Pasó sin prosperar a pesar de que estaba puesta en las manos de Dios. Pasó sin prosperar esta fraternidad 14 meses porque no había una visión específica para esta fraternidad. Por eso fracasé 21 años de mi vida. Pero tu vida hoy, que estás acá, yo te quisiera pedir que pongas una actitud de oración. No importa cómo esté tu situación. Y si estás viejo, ni lo creas que Dios no te puede usar así en tu vejez, sí lo puede hacer. Si estás joven, tú puedes llevar a tu familia a un punto diferente donde están viviendo. Hoy Dios está en este lugar
Y está en este lugar porque ustedes están acá. Porque ustedes son parte del equipo que Dios necesita para transformar la historia, no solamente de tu familia, de tu hogar, porque una cosa es la casa son las paredes, los baños y todo, podrás tener una linda casa, pero el hogar es el refugio, es el área donde tu esposa y tus hijos pueden encontrar paz y una respuesta, es el lugar donde realmente podemos hablar las cosas y poder tener una respuesta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo esta mañana te doy gracias por cada hombre que está acá. Gracias, Señor, por cada familia representada en cada uno de estos hombres. Gracias, Padre lindo, por los que están ahí en el internet, Señor, viendo este programa, viendo este evento. Señor bendito, bendice a esos hombres. Dale la capacidad, pues, Señor, de poder ser diferentes, de poder ser hombres capaces, de poder enfrentar sus miedos, enfrentar sus propios vicios, Señor, y que tengan la capacidad de amar a sus propias familias. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada hogar, incluyendo el mío, sea un modelo de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo declaro que cada hogar, incluyendo el mío, sea un modelo de unidad y de respeto y de comunicación, porque la mayoría de fracasos en los hogares es por falta de comunicación. Hoy, así como está, repite conmigo: Señor Jesús, esta mañana me declaro pecador, hoy me arrepiento, hoy te acepto como mi Señor, mi sanador y salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le das un aplauso fuerte al Señor. Si necesitas alguna oración, puedes pasar aquí al frente. No tengas miedo. No tengas miedo de pasar a pedir una oración. Cuando tú recibes una oración, escucha. Dios irá delante de ti, ayudándote a enfrentar tus miedos y tus desafíos. Cuando tú recibes una oración, Dios avanza y delante de ti te va abriendo puertas, te va diciendo aquí no, por aquí sí, y te va guiando en su caminar. Por lo tanto, yo te invito que pases al frente si necesitas una oración. Y si tienes vergüenza para no decir el problema que tienes, solo pasa y dile al fraterno: solo ora por mí y Dios actuará, porque Dios no te va a mandar con las manos vacías. Que Dios te bendiga.